Bueno, Carlos, pues en primer lugar, enhorabuena por el pavés honorífico. Muchas gracias. Estos premios a toda una carrera siempre parece que le hacen a uno mirar hacia atrás. En su caso, ¿cómo son esas vistas en perspectiva, en el conjunto de lo que ha hecho tanto en cine como en teatro o televisión? Estos premios, así a una trayectoria, siempre te hacen pensar que eres mayor. No, pero eso puede empezar. Pero bueno, la verdad es que, mira, es un motivo, primero, de un honor enorme, tener este premio. Y ahora hablamos, si quieres, de lo que significa para mí este premio, que es muy emocionante. Pero mirar atrás, hombre, en mi caso me produce muchísima satisfacción porque he tenido mucha suerte en este oficio. Yo llevo ya 45 años dedicándome a la interpretación, imagínate, y no me han echado todavía, o sea que he podido vivir una vida, he podido vivir de lo que me gusta y una vida estupenda. Y yo siempre digo, además, que el trabajo de intérprete a mí me ha regalado una vida mejor, estoy seguro de eso, porque he podido conocer a gente maravillosa que probablemente con otro tipo de trabajo no hubiera tenido acceso a conocer, y la verdad es que, bueno, he tenido personajes fantásticos, así que bueno, la mirada hacia atrás es de muy buen balance. Hablaba hace un momento de lo que significaba para usted este premio. ¿Llegó usted a conocer a Terele Pávez, a tratarla? Sí. Yo conocí a Terele y como todos los que llegamos a conocer a Terele, dejó en mí un recuerdo imborrable. Terele era no solamente una actriz extraordinaria, enormemente singular, muy especial, irrepetible, única, y que hizo interpretaciones, vamos, yo le vi hacer cosas que a mí me dejaron, vamos, con la boca abierta y me ponía los pelos de punta porque tenía una visceralidad y una fuerza, una hondura, era extraordinaria actriz, pero como persona además era una persona muy especial también. Yo no fui muy amigo de ella, pero sí la traté en varias ocasiones, nunca llegamos a trabajar juntos, eso me da mucha pena, porque me hubiera encantado compartir plano o escena con ella, ¿no? Pero nunca me tocó. Sin embargo, sí tuve acceso a conocerla porque ella trabajó con directores a los que yo conocía y con los que yo había trabajado también en otras cosas, y entonces, bueno, pues el hecho de ir a verla y luego ir a cenar o tomar algo y tal, pues me permitió acceder un poco más a su cercanía. Y la verdad es que me hace una ilusión enorme que este premio lleve su nombre, porque, como te digo, Terele es un icono en este oficio. He leído que usted descubrió su vocación yendo de pequeño con su madre al Teatro María Guerrero de Madrid. Sí. ¿Recuerda qué es lo primero que le llamó la atención o le hizo darse cuenta de que le gustaría estar sobre el escenario? Pues mira, hay un recuerdo que tengo yo desde muy, muy pequeño, O sea, debía tener 5 o 6 años. Y recuerdo de ir al teatro a ver, mi madre me llevaba mucho a ver teatro infantil primero, luego teatro ya más para jóvenes y luego ya teatro adulto. Toda la vida he visto mucho teatro, porque mis padres eran muy aficionados al teatro, aunque no se dedicaban a esto ni nada. Pero recuerdo con 5 o 6 años en el Teatro María Guerrero de Madrid ir con mi madre al teatro de la mano de ella y teníamos entradas, esto lo recuerdo perfectamente, muy cerca del escenario. Y entonces debimos llegar un poco tarde porque a mitad del pasillo, yo iba de la mano de mi madre, se apagaron las luces. Entonces, claro, de repente aquello se hizo oscuro, yo apreté la mano de mi madre como diciendo, ay, mi madre, ahora me pierdo aquí y tal. Entonces ella me llevó y de pronto, según íbamos andando por el patio de butacas, ya justo a punto de llegar a nuestras butacas, que como te digo estaban muy cerca de la escena, de pronto se levantó lo que luego supe que se llamaba telón, sí. Se levantó un trapito y, oye, aquello se abrió la magia. O sea, de repente fue como
Es una sensación que ahora, tantísimos años después, recuerdo como si hubiera pasado ayer. O sea, realmente fue muy mágico y pensé, caray, yo quiero estar en un sitio como ese, ¿no? Recuerdo pensar eso. Luego, por supuesto, pasaron muchos años hasta que yo me empecé a dedicar a este oficio. Pero la verdad es que siempre, desde entonces, cada vez que se levanta un telón en un teatro, o que se apagan las luces de una sala de cine, o que empiezan los títulos de crédito de una película, o algo así, siempre tengo una sensación como de vértigo, ¿no? Empieza la aventura. Debutó profesionalmente con Así que pasen 5 años de Federico García Lorca. Corríjame si me equivoco, pero al estar censurada durante el franquismo, entiendo que fue el primer montaje de esta obra en España. Pues no sé si fue el primero, pero seguramente fue una. Si no fue la primera vez, yo creo que al menos así en plan un montaje grande y tal, y en un teatro, digamos, porque a lo mejor se había hecho en alguna sala alternativa de las de la época, que no, sí, que eran muy pocas, pero bueno, y se hacía un poco como bajo cuerda. Pero sí, yo creo que fue probablemente una de las primeras veces que se hizo una obra como esa, que, bueno, era una obra muy especial porque fue una obra premonitoria para Lorca. Se llama Así que pasen 5 años, la escribió en el año 31, 5 años después empezó la Guerra Civil y Lorca fue asesinado, ¿no? Y entonces hay una frase en esa obra que nunca olvidaré, que decía el personaje principal: dentro de 5 años existe un pozo en el que caeremos todos. Imagínate, o sea, esto era en el 31, se estrenó, o sea, bueno, una cosa muy especial, era una obra maravillosa que dirigió Miguel Narros, y ahí empecé yo, digamos, a ser actor de esto de ir al teatro todos los días. Y sentía una presión doble por el tema, bueno, por el hecho del debut, y también por la responsabilidad quizá de eso, de estar descubriendo un Lorca inédito al público. Bueno, sí, sí, pero entonces en esa época yo no pensaba en eso. En esa época yo tenía 20 años o así, y la verdad es que lo único que pensaba es que me salga bien, por Dios, que me salga bien. Además la ha representado varias veces en distintas épocas, ¿no? Luego después, fíjate, es que es muy bonita la historia que tengo yo con ese texto, porque yo lo hice esto fue en el año 78, creo. Y yo hacía 2 personajes, era la primera obra, como hemos dicho, que hacía, y hacía 2 personajes pequeñitos, muy bonitos, pero más o menos secundarios. Y 10 años después, el mismo director, Miguel Narros, me llamó para hacer el protagonista, y fue la primera vez que pensé: algo he debido hacer yo bien en este oficio, porque si me empecé haciendo un papelito y ahora me llaman para hacer el prota, es que esto va bien, ¿no? Tiene usted un recorrido larguísimo en teatro. En los 80 hace La Dama Boba, Mariana Pineda, 6 personajes en busca de autor, El sueño de una noche de verano, El largo viaje hacia la noche. Bueno, me puedo extender muchísimo. En cine, sin embargo, usted no actúa recurrentemente hasta los 90. ¿Era porque no le interesaba o no, su perfil no acaba de encajar a los directores y productores? Mira, te voy a decir, los actores de mi generación, la mayoría, hemos tenido un problema con el cine, y es por una razón. Cuando nosotros teníamos 20 años y empezábamos a trabajar en esto, no se contaban historias de veinteañeros, se contaban historias de gente de 30. El cine que hacía Fernando Colomo o Trueba o todo ese tipo de comedias eran comedias de treintañeros, tal. Con lo cual nosotros no entrábamos ahí, los de mi generación, digamos. Cuando ya tuve 30, se empezaron a contar historias de 20. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo todavía no tenía pinta de padre de los de 20, pero tampoco tenía 20 ya. Entonces, bueno, digamos que por eso el cine me llegó un poquito después, ¿no? Pero la verdad es que no lo eché de menos, porque estuve muy ocupado con el teatro siempre, o sea que... Pero bueno, luego no me quejo, porque me han tocado cosas estupendas en cine también. Sí, por ahí va a ir. Usted parece que, bueno, que llega con cierta timidez al cine quizá, pero de la mano de grandes nombres, de Pilar Miró, de Mario Camus o de Mariano Barroso, que es quizás quien le da su primer gran papel, ¿no? En Mi hermano del alma. Exacto. Mi primer prota fue en Mi hermano del alma, junto a Juanjo Puigcorbé, dirigidos por Mariano Barroso, una película estupenda que, por cierto, no hace mucho he vuelto a ver. Yo, a mí no me suele gustar mucho ver las cosas que hago, o sea, las veo muy de vez en cuando. Pero esta la hemos vuelto a ver porque ahora está en una plataforma y dijimos, anda, mira, está esta, vamos a verla y tal, en casa. Y, ostras, pues ha envejecido muy bien. O sea, no, es una película que recomiendo. Mi hermano del alma, vayan a verla.
La recuerda como un antes Pues y vayan a verla, después. no, póngansela en la tele. La recuerda quizá como un punto concreto en su carrera de claro, cambio. porque fue la primera vez que yo hacía un papel largo, ¿no? Y cuando ruedas en cine 1 o 2 días, tal, bueno, está bien. Pero cuando ya tienes que hacer un papel largo, realmente es muy complicado, porque hasta que le coges la mecánica al mundo del cine, y lo digo porque para los intérpretes es complicado muchas veces que las historias se cuentan de una manera desordenada, ¿no? Tú empiezas a lo mejor por la última escena de la película, luego vas al principio, entonces tienes que estar muy pendiente todo el tiempo de la continuidad emocional del personaje. Claro. Y tal. Pues bueno, yo esa película la recuerdo, por supuesto, como uno de los papeles más especiales para mí del cine. Además tuvo mucho recorrido internacional, ¿no? Se estrenó en Berlín. Estuvo en varios festivales, ganó un premio en Carlo Vivari, me parece, se llevó también un Goya a la dirección Nobel para Mariano, o sea que bueno, fue una película que nos dio muchas alegrías a todos. Me hizo gracia leerle en una entrevista diciendo que a usted no le gustaba inicialmente su voz, que ha acabado siendo una de sus señas de identidad, sobre todo a raíz de Cuéntame cómo pasó, donde hace la narración de Carlos Alcántara de adulto. Distintas generaciones de espectadores le reconocen a usted por ese papel y además le pudo finalmente poner cara en pantalla. Sí. ¿Siente que es el trabajo que más cariño le ha reportado por parte del público? Pues mira, en parte sí, porque claro, Cuéntame es una serie que ha sido muy longeva, imagínate, 22 años, 23 temporadas, que es una barbaridad. Entonces, claro, ya la voz... De hecho, hay gente que me dice, dígame usted algo. ¿Y yo qué? Sí, dígame usted algo con la voz de Cuéntame. Entonces, narreme usted algo. Y yo, claro, me pongo a decirle a la gente, ¿cómo se llama usted? Me dice la señora, pues María. Y le digo yo, los Alcántara saludábamos a María y le dábamos no sé qué. Y la señora se pone muy contenta y bueno, pues mira, todos felices. La verdad es que Cuéntame ha sido una gran cosa. Y lo de la voz que decías es curioso porque a mí nunca me ha gustado mi voz. Y mira tú por dónde, al final resulta que se ha convertido en una voz un poco icónica en ese sentido, ¿no? Sí. O sea que estas son las paradojas de la vida que son realmente misteriosas. Pero bueno, la verdad es que Cuéntame me ha reportado, yo creo, cariño de gente. Pero también, fíjate, hay otra serie que yo hice para la televisión española. No me acuerdo qué año sería, el 2008, por ahí debió ser. Se llamaba Desaparecida. Era una serie muy bonita donde yo hacía de una especie de padre coraje que buscaba a su hija que había desaparecido y finalmente aparecía muerta y luego se investigaba quién había sido quien la había matado y tal. Bueno, era una serie muy dramática, muy bonita y que me reportó, yo creo, el cariño de mucha gente, porque todavía hoy, fíjate, tantos años después, hay gente que me habla de ese personaje. Hombre, es que es usted un padre tan bueno. Sí que se ha reconciliado con su voz, ¿no? Porque además he visto que en los últimos con el años tiempo ya me acostumbraba a oírme, incluso. claro. Sí. Pero ya te digo, al principio no, yo quería tener una voz muy grave, pues más como la que tienes tú, ¿ves? Yo, en cambio me ha tocado esta, que lo vamos a hacer. Pero en los últimos años además se ha animado a cantar en musicales y demás. Sí. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho cantar. Yo cuando empecé, hace tantos años, como te decía, siempre quise ser un actor lo más multidisciplinar posible, ¿no? Yo siempre tenía en la cabeza el ejemplo de los actores anglosajones, ¿no? Que cantan, bailan, actúan, en fin, hacen de todo. Y yo, en consecuencia, pues me preparé un poco para todo, con mucha dificultad, porque cuando yo era joven no había la tradición que hay ahora ya de teatro musical en Madrid o en España, no había... donde aprender, acá tenías que buscarte un profesor de voz por un lado para cantar, otro profesor de danza para bailar, otro, en fin, pero no estaba aglutinado en una sola escuela porque no había escuelas de teatro musical entonces. Pero bueno, yo me preparé y tal, luego la vida no me llevó por ahí, me tocaron otras cosas, pero cuando ya mayor me han llamado para hacer musicales, pues claro, hombre, esas disciplinas las tenía yo ahí detrás y entonces he tenido como que ponerlas al día y me he dado el gustazo de cantar en escenario. Me he hecho 3 musicales grandes, Folies, Sonrisas y Lágrimas y Billy Elliot, y con personajes maravillosos, porque el padre de Billy Elliot es uno de los personajes más bonitos que se pueden hacer sobre un escenario. O sea que la verdad es que he tenido suerte de poder tocar muchos palos, ¿no?, dentro de este oficio. Volviendo, cuéntame, ¿cómo son las emociones después de tantos años, ahora que la serie termina? Ya. Bueno, pues mira, es raro, porque, claro, Cuéntame cuando empezó, todos decíamos, ¿llegaremos a hacer una segunda temporada? Joder, ojalá, a ver, tal, ¿qué pasa? Tal, no sé cuánto.
Que imagínate que se fueron haciendo tantas, que llegó un momento que todos pensábamos que Cuéntame era inmortal. Es decir, que duraría hasta que nosotros muriéramos y seguirían nuestros hijos haciéndola y tal. Pero bueno, efectivamente todo llega a su fin. Sin embargo, creo que es no solamente la serie más longeva en el panorama de ficción español de televisión, sino creo que es una de las más longevas del mundo, porque no hay muchas series en otros países que hayan durado tanto tiempo. Entonces, claro, la sensación ahora de que se acabe es rara, porque por un lado dices, bueno, es normal, ya toca, ¿no? Pero por otro lado también hay como, bueno, pues cierta nostalgia, muchos recuerdos que se acumulan de tantos años compartidos, ¿no? Yo solamente intervine como actor en una, o sea, como actor quiero decir en imagen, en una temporada, pero todo el resto de años, pues con el equipo con el que yo hacía el trabajo, que era a capítulo terminado, con el equipo de postproducción, con el técnico de sonido, con el director del capítulo, con los montadores. Pues hemos hecho una piña, somos una familia. Y luego también con el resto del reparto también, porque Imanol y Ana eran amigos míos ya antes de que empezaran a hacer Cuéntame, con lo cual fue muy gracioso cuando me tocó salir en la serie haciendo de Carlos de mayor, porque claro, Imanol tiene mi edad y Ana es mucho más joven que nosotros dos, y claro, llamarles papá y mamá, pues era muy gracioso, era muy divertido, nos reímos mucho. Entonces bueno, hay sentimientos encontrados, pero yo creo que prevalece el sentimiento de orgullo y de satisfacción y de alegría de que esta serie haya conectado con tantísima gente, ¿no? Porque hay muchos amigos de Cuéntame que la han mantenido ahí en candelero durante todos estos años, o sea que realmente haber participado en algo así es un privilegio total y bueno, que termine, pues oye, es lógico, todo termina. No quería quedarme sin preguntarle por José Luis García, para el que ha sido en cierta manera un actor fetiche, además de cuya etapa de madurez ha sido casi el gran rostro. Ha salido en Historia de un beso, en Ninet, en Tío Vivo. ¿Cómo explica, digamos, ese entendimiento que ha habido entre ustedes y que ha sido tan fructífero? Pues mira, bueno, en general, la verdad es que yo una de las cosas que tengo como orgullo de que hayan pasado es que con la mayoría de directores con los que he trabajado, he repetido. Que esto está muy bien, porque claro, la primera vez que te llaman, pues pensar que eres el único disponible, pero ya si te llaman la segunda, claro, es que les ha gustado lo que haces, ¿no? Entonces con Carlos Saura hice 2 películas, con Pilar Miró hice 2 películas, con varios directores he trabajado en más de una ocasión, con Camus también. Pero es verdad que con Garci pues hicimos creo que 4 películas. Entonces, claro, pues él me vio en una función de teatro que estaba yo haciendo entonces, una obra que se llamaba Arte, que fue un bombazo y que gustó mucho y tal y cual. Y bueno, pues pensó que era apropiado para hacer un personaje y empecé haciendo un personaje muy pequeñito en You Are the One, una película muy bonita que hizo José Luis, que se llamaba You Are the One, como te digo, y que era una película especial, una película que se rodó en blanco y negro, bueno, era una película muy especial. Y muy García, ¿no? En el sentido de ese mundo un poco nostálgico y tal. Y ahí hacía un personaje pequeño. Pero oye, para la siguiente ya me llamó para hacer un prota. Entonces dije, jolines, pues este mola, este director mola, ¿no? Porque dice, ¿qué director es el que más te gusta? Dice, el que más te llama. No, hay otros directores que no me han llamado nunca y que me encantan, pero bueno. La verdad es que con García, bueno, surgió la posibilidad de seguir trabajando juntos y bueno, pues nos llevábamos bien, hicimos, ya te digo, ahora hace ya mucho que no trabajo con él, pero hicimos varias películas y fue estupendo realmente. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y lo dicho, enhorabuena por el premio. Gracias a ti, muchas gracias.